Bienvenidos todos al trabajo colaborativo número 3, actividad 14 de genética. Las integrantes del grupo son Rosadelia Tobo Camargo, Janet Telles González, Leonilde Fajardo Carrillo, Fabián Pineda y Raquel Astrid Vargas Salamanca. Nos encontramos en el CEAD de Vélez. El tema escogido para trabajar fue el capítulo 7, genética molecular. Empezamos con el ciclo celular. Es el periodo de tiempo que demora la célula en realizar una división hasta el inicio de la siguiente. Este proceso consta de 4 fases identificadas como G0, G1, S, G2 y M. En la fase G0, la célula se prepara para realizar la división, que evidencia un pequeño crecimiento a nivel nuclear y citoplasmático. En la fase G1 comienza a condensarse el material genético del ADN. Ocurre la migración de organelos celulares no necesarios durante la división. En la fase S ocurre la síntesis de material genético, es decir, se forman nuevas fibras de ADN. Se forman los cromosomas que antes se veían como filamentos unitarios. Ahora aparecen duplicados compuestos por 2 cromatídas. En la fase G2 ocurre una máxima condensación de material genético. Se sigue evidenciando crecimiento celular a nivel del núcleo y el citoplasma. La célula está lista para iniciar la división celular. En la fase M ocurre la división final de la célula. Fases de la mitosis, la interfaz. La célula duplica su material genético, crece y prepara las estructuras y proteínas necesarias para llevar a cabo la división. La profase. El centriolo de la célula se duplica y cada uno se dirige a uno de los polos de la célula. La membrana nuclear se desintegra y los cromosomas se condensan y hacen visibles sus estructuras dobles. La metafase. Los cromosomas se dirigen hacia el plano ecuatorial de la célula. Aparece el uso acromático, el cual se origina de cada centriolo y se fija a los centrómeros de cada cromosoma. En esta misma etapa se lleva a cabo la división centromérica. Anafase. Dada la división centromérica en la etapa anterior, las cromatídeas que forman cada cromosoma se separan y se dirigen a cada polo celular. Esto sucede por la condensación de las fibras del uso citoplasmático. Telofase. Se comienza a formar una nueva membrana nuclear alrededor de cada complemento cromosómico y se inicia la citocinesis. Es la última etapa. Se divide el citoplasma de la célula y se obtienen 2 nuevos productos que son idénticos genéticamente, es decir, con la misma cantidad de ADN. Este proceso garantiza que cada una de las células somáticas tenga exactamente la misma cantidad de cromosomas. Como conclusión, podemos decir de la mitosis que de una célula diploide salen 2 células hijas idénticamente a la célula madre, también diploide. Seguimos con el proceso de la meiosis. En la meiosis encontramos la profase 1. Durante esta fase, el centriolo de las células se duplica y cada uno se dirige a uno de los polos de la célula. La membrana nuclear se desintegra y los cromosomas se condensan y hacen visibles sus estructuras dobles. Los cromosomas homólogos se sinapsan en todo su espesor para formar tétradas. Ocurre el entrecruzamiento. Se intercambia el material genético y se degrada la membrana nuclear. Se sueltan y viajan a través del citoplasma. Metafase. Las tétradas de cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula y no ocurre división centromérica, lo que origina la no división del cromosoma. Anafase. Los cromosomas homólogos se separan y se desplazan a polos opuestos de la célula, proceso que se da gracias a la condensación de las fibras del uso citoplasmático. Nótese que las cromatídeas hermanas permanecen unidas por sus centrómeros. Telofase. Comienza la citocinesis celular y se empieza a formar una placa ecuatorial alrededor de cada complemento cromosómico.
En la anafase 2, dada la división centromédica en la etapa anterior, las cromatides que forman cada cromosoma se separan y se dirigen a cada polo celular. Esto sucede por la condensación de las fibras del núcleo citoplasmático. En la telofase 2 se lleva a cabo la citocinesis celular y se forman dos nuevos núcleos a partir de cada célula. Esto origina al final del proceso 4 gametos o esporas completamente haploides, genéticamente diferentes, lo cual se da gracias al intercambio cromosómico llevado a cabo en la profase 1 de la primera división meiótica. Como conclusión de la meiosis, podemos decir que de una célula diploide ocurre una primera división en la que aparecen dos células hijas también diploides y tienen otra nueva división de las cuales salen 4 células haploides. Seguidamente procedemos a hablar de la gametogénesis. Es el proceso de división celular por medio del cual se producen células altamente especializadas para la fecundación. Este tipo de células se conocen con el nombre de gametos y pueden ser de dos tipos: gametos masculinos, los cuales son producidos por medio de la espermatogénesis, y gametos femeninos, producidos por medio de la ovogénesis. Estos son los esquemas correspondientes de la ovogénesis y de la espermatogénesis.